Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hay personas que no nacen con un plan perfecto, pero sí con una intuición clara, la de explorar, crecer, entenderse. Y en este episodio vamos a conversar con Pamela, una mujer que emigró muy joven, que aprendió a construir desde adentro y que hoy acompaña a otros a cuestionar sus creencias, su identidad y su relación con el éxito. Vamos a hablar de la ansiedad, de quiebres, de sostener a otros sin sostenerse a uno mismo. Esto pasa mucho, pero de sobre todo cómo el cuerpo y la mente, cuando no son escuchados, encuentran su propia forma de hablar. Así que esta conversación no es sobre llegar, es una conversación sobre atreverse a mirarse cuando todo se mueve. Pamela, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por tenerme. De verdad que me emociona poder compartir en un espacio en donde hablemos un poco como de trayecto y no solamente de cuando ya uno llegó a la meta, que creo que es tan importante. Es demasiado importante hablar de cómo lo estamos logrando, de cómo lo estamos haciendo, porque definitivamente es la manera de acompañarnos, de inspirarnos y motivarnos. Ahora, este capítulo es muy importante y es tuyo, es para ti. Y para que empecemos a conocerte, me encantaría preguntarte, ¿quién es Pamela García? Ay, mira, yo siento que esa respuesta ha cambiado tanto en los años porque por mucho tiempo para mí era como identificar la parte laboral, como que Pamela es una psicoterapeuta, Pamela trabaja en salud mental, Pamela es mentora de emprendedores y creativos, Pamela es creadora de contenido, es podcaster. También he aprendido de un tiempo para acá que Pamela es un ser humano en construcción, en constante evolución y que lo que busca es seguir habitando este rol de aprendiz por todo el tiempo posible, siempre estar abierta a aprender, a mejorar, a crecer. Y yo diría que eso es como lo que más me define en este momento. Me encanta. Me encanta que hables que con el tiempo puedes ir redefiniendo quién eres, porque definitivamente vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos tomando decisiones que moldean quiénes somos hoy, que nos llevan a tener la vida que tenemos hoy. Y en I Am Maria Podcast me gusta que exploremos una, dos, tres o las decisiones que tú quieras contarnos que son las que le has dicho no, sí o que han llegado y han transformado tu vida y han hecho quien eres hoy. Si nos puedes hablar un poco de esas decisiones, sería excelente. Mira, yo creo que la más trascendental o la que yo siento que ha sido el antes y después en mi vida fue definitivamente la decisión de emigrar. Yo, como tú lo mencionaste al principio, yo soy de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de migrar apenas cumplí los 18 años y digo la oportunidad porque creo que para nadie es secreto toda la complejidad que se ha vivido en nuestro país por casi 3 décadas a este punto. Y yo fui de las personas que en su momento tuvo la oportunidad y tomó la decisión no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Tuve la oportunidad de venirme a New York, que es en donde he estado literalmente desde el 2011, he vivido acá. Y originalmente la idea era venirme a estudiar. Y es muy interesante cómo se van dando esas situaciones porque yo no te puedo decir de que yo toda la vida me planteé de que sí, yo voy a vivir afuera y voy a hacer esto, como que realmente nunca vi como más allá en ese punto de mi vida. Se presentó la oportunidad cuando yo tenía como 16 años y justamente coincidió con que por esa época en el colegio yo vi una clase de psicología y para mí fue así como que, esto es lo que quiero estudiar, esto es lo que quiero hacer con el resto de mi vida, es como que es por aquí. Y de donde yo soy de Venezuela, que es una ciudad llamada Lechería, por no sé qué razón, ninguna de las universidades ofrece la carrera de psicología. Entonces la opción era o irme a Caracas
que 2011 Caracas no es ni remotamente todo lo que se volvió Caracas después, pero para mis papás, o sea, yo vengo de una ciudad que en verdad es como muy pequeña. Yo siempre era como que mamá me lleva, papá me trae, medio sobreprotegida, y para mis papás era así como que no, Caracas no, eso es demasiado desastre, yo ni siquiera manejo, entonces era como que cómo se va a mover ella por allá, pero no me preguntes por qué les pareció ok que yo me fuera al otro lado del mundo, o bueno, a otro continente literal, y que bueno, me voy para Estados Unidos. Se presenta la oportunidad como con amigos de la familia, tomo la decisión y digo que fue a conciencia, pero también desde la inocencia, porque a los 16, 17 años uno no tiene la más remota idea de lo que conlleva migrar. Aún si no es desde la necesidad y es desde la decisión de yo quiero hacer esto porque se me presentó la oportunidad, eso no quita toda la complejidad que lleva iniciar dejando todo lo que es tu zona de confort, tu familia, tus amigos. O sea, en ese momento no era tan común como ahora de que prácticamente todo el mundo migró. Realmente en ese momento yo siento que de mi círculo y de mi grupo fui como de las primeras que se fue. Entonces para mí fue como que transicionar ese, estoy dejando mi zona de confort, siento que allá la vida continuó sin mí y yo aquí estoy empezando, se siente muy de cero. Llegué a parte en el que, no, esto no me olvido, en las noticias decían que era el invierno más frío en 75 años y yo dije, yo vengo del trópico, yo vengo de la playa y para que yo me vine para acá. Entonces, el lidiar con invierno es heavy cuando no estás acostumbrada a eso. A pesar de que sabía el inglés, no es como lo estoy practicando en el salón, es lo estoy practicando en la vida, es adaptarte a un nuevo sistema educativo, o sea, son muchos cambios. Y si bien como siento que le pasa a todo el que migra, ese primer año o ese primer par de años de adaptación llegan a ser rudos y si en un punto me llegué a cuestionar si había tomado la decisión correcta, hoy le agradezco de todo corazón a la Pamela de 16, 17 años que tomó la decisión de me voy a New York a estudiar y bueno, ya hizo vida por acá. Así que esa definitivamente sería como la decisión más trascendental. La segunda y la tercera yo siento que vienen más recientemente. La segunda tiene que ver con, siento que la segunda y la tercera van más de la mano de la vida me llevó ahí y no fue tanto desde yo tomé esta decisión a la ligera, sino como la vida me está moviendo en una dirección y por ende yo tengo que decidir cuáles son los siguientes pasos. El segundo tuvo que ver con en el 2023 yo llegué a un punto en donde empecé a mirar a la cara la realidad de experimentar ansiedad. Si bien como psicoterapeuta uno entiende, digamos, la teoría de qué conlleva eso y cuáles los síntomas y cuál es el tratamiento, es muy distinto cuando tú eres la que está somatizando algo. Y mucha gente tiene esta creencia de que, bueno, si tú eres la profesional en eso, es como que tú lo sabes resolver. Y es como, por algo los psicólogos no nos hacemos psicología nosotros mismos porque es como, es muy complejo, o sea, no se hace. Y fue el ponerme en, o encontrarme en el puesto de, aquí no estoy siendo la profesional, aquí estoy siendo la paciente, o aquí estoy siendo alguien que está atravesando algo. Y el yo querer hacerle la vista gorda y como en el momento tuve un ataque de ansiedad, entender que eso era un ataque de ansiedad, porque de nuevo, una cosa es la teoría, otra cosa es cuando tú lo estás somatizando y es como que, ah, esta sensación horrible, esto es lo que significa, no me estoy muriendo, está pasando esto. Y querer hacer ver como que, bueno, ya pasó y listo y sigo con mi vida y el cuerpo y la mente son muy sabios y es como, si tú no frenas, nosotros te vamos a frenar. Y literalmente eso fue lo que pasó. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí fue como un quiebre bastante significativo en el que yo tuve que empezar a atenderme como persona, como ser humano y empezar a trabajar muchas capas de mí que yo siento que estaban, quizás siempre habían estado haciendo ruido, pero yo no había sabido escucharlas. Y era todo mi sistema de creencias, el aprender a poner límites sanos, el aprender incluso a sentir, que suena como algo tan, bueno, todo el mundo sabe que se siente feliz, triste, enojado, pero es como, una cosa es saber qué son las emociones y otra cosa es permitirte atravesar sensaciones incómodas como ser humano y sin juzgarte y estando, siendo empática contigo mismo, que suena más fácil de lo que es. Para mí ese punto fue el empezar a priorizarme y trabajarme a un nivel que me ha ayudado.
del 2023 en adelante. Y está un poco atado al tercer, como que tercera decisión o tercer momento crítico que vino de hecho el año pasado. Yo siento que colectivamente el 2025 para muchas personas fue un año de mucho cambio, mucho movimiento, mucho, quizás no necesariamente malo, pero sí fue como que las bases se le movieron a todo el mundo. Y para mí fue particularmente un año así de que, si lo veo en retrospectiva, no siento que fue un año malo, pero sí siento que se movieron demasiadas cosas al mismo tiempo. Y para mí fue verlo como que el punto número 2 me preparó para poder navegar el punto número 3, porque fue el, tengo que aprender a cómo gestionar tantos cambios a la vez, tengo que aprender a también darme esas pausas. Mira, si hoy es un día en donde no me siento bien y necesito pedir ayuda o necesito soporte de alguien más, o ya aprendí que no quiero ser la que yo sostengo todo y yo cuido a todo el mundo y a mí me dejo de última. Y todo ese aprendizaje es lo que me ayudó a transitar un año de tantos cambios que fue el 2025. Definitivamente me encanta cómo vas narrando todo porque me hiciste recordar cuando llegué a los Estados Unidos, ¿sabes? Esa sensación que decías y llegué y no sabía qué iba a hacer, pero tenía ganas, pero tenía miedo. Sí. Em, Cuando miras atrás, Pamela, ¿qué Ujú. parte de ti ya sabía que necesitaba explorar el mundo, que necesitabas buscar algo diferente, incluso antes de entender por qué? Porque estamos hablando de que la mente, el corazón, tu cuerpo busca decirte, y esto es en diferentes escenarios, busca decirte que necesitas moverte, que necesitas algo diferente. Yo siento que en donde más lo sentí, y quizás no sea tanto como explorar el mundo externo, yo creo que lo llevaría más a el mundo interno, fue cuando tuve como ese periodo de quiebre en el 2023, porque si era el, es necesario que atiendas estas diferentes partes de tu mundo interno, porque si no es el entender de que, mira, la vida te va a seguir dando cambios, la vida te va a seguir, este tirando como curveballs, como dirían acá. Es como, eso no lo vas a poder evitar, el cambio no lo vas a poder evitar, que las cosas no salgan como tú pensabas, no lo vas a poder evitar, que los planes que tú tenías se te caigan, no lo vas a poder evitar. Entonces era un poco la necesidad de cómo empiezo a no solo trabajar y sanar las bases internas, sino también cómo empiezo a conseguir herramientas que a mí me acompañen en esos momentos. Estoy de acuerdo contigo que, y es muy difícil, porque yo digo Ujú. hoy en día, estoy de acuerdo contigo de que no tenemos que buscar tanto el mundo externo, y esto es muy difícil de hacer, porque todo el mundo siempre está, me pasó porque, esto porque, con el dedito hacia afuera, Ujú, ¿no? ujú. Y es muy Sí, difícil hacer hacia adentro. Y entonces sí. aquí yo voy preguntando como, ¿sabes? Hay momentos en los que creemos que somos muy fuertes, pero de repente el cuerpo te dice, no, amiga, no eres tan fuerte, vamos para adentro. Tú hablas de que tuviste de alguna manera un quiebre o un momento en donde dices, me revela algo. ¿Qué te vino a revelar ese quiebre a ti? O sientes que has tenido varios que te revelan cosas nuevas y vas avanzando? ¿Cómo lo vives? Mira, sí, seguramente antes de ese quiebre ya habían llegado otras situaciones que venían a mostrarme algo, a enseñarme algo, pero yo siento que no tenía el grado de conciencia de, hey, tu sistema te está tratando de decir algo y no lo estás escuchando. Yo siento que a partir de ese quiebre, una de las primeras cosas que me vino a revelar fue ese saber escucharme, permitir escucharme, y sobre todo cuando son esas situaciones que no son tan cómodas o tan bonitas, porque obviamente una cosa es como que escucharte cuando las cosas están saliendo bien y estás triunfando y es como, mira qué bonito y mira cómo todo me está saliendo maravillosamente ahí, obviamente te quieres quedar a escucharte todo el rato posible. Pero cuando tu sistema más bien te viene a revelar cosas que no son tan cómodas de, mira, te estás dejando de última en la lista de prioridades, estás cuidando de todo el mundo, pero cuando cuidas de ti, no estás sabiendo cómo sentarte con tus sentimientos, con tus sensaciones, con tus pensamientos, y piensas de que mientras más lo ignores, eventualmente se va, cuando tú claramente sabes que
cuando ha sido al revés, de tú tener a alguien enfrente de ti que está atravesando algo de eso, lo último que tú le recomendarías es que lo ignores, porque sabes que eso no va a funcionar. Entonces, yo siento que fue una combinación de, por un lado, crear mayor grado de conciencia de saber escucharme, de ser vulnerable, de que no siempre voy a tener todas las respuestas y está bien, y no siempre voy a saber qué hacer y está bien. Y también un poco esta parte de mayor apertura a ser aprendiz, que por eso al principio dije como que siento que ahorita estoy en un punto de mi vida de que me permito estar en el sitio de aprendiz lo más posible. Yo siento que por mucho tiempo yo misma me estaba poniendo como esa autopresión de yo tengo que siempre tener las respuestas, las soluciones y yo siempre tengo que saber qué hacer y eso es algo demasiado insostenible. Y yo siento que gran parte de ello fue lo que llevó a ese punto quiebre de, o sea, cuánto te vas a dar cuenta de que al fin y al cabo tú eres humana y está bien que te equivoques, y está bien que no tengas las respuestas, y está bien que cometas errores, pero te tienes que permitir estar bien con esa realidad. Y yo siento que esa fue la otra lección grande, que ese punto quiebre y los siguientes como, yo le llamo como checkpoints en el camino de aprendizajes, me han venido a recordar. Yo siento que hay que cambiar mucho la narrativa cuando pasamos, o sea, para que tú estés en ese lugar, has tenido que probablemente hablar mucho contigo y estoy pensando en las personas que están escuchando, incluso, por ejemplo, yo voy haciendo un trabajo ya desde hace años en donde tengo que ir dejando las creencias que hablábamos, los limitantes, también los límites sanos que a veces no se enseñan, pero también mucho la voz y la manera en la que te hablas a ti. Ujú. ¿Qué narrativa sobre ti misma tuviste que cuestionar para poder avanzar y dar todos estos pasos agigantados emocionalmente que has dado? Yo siento que lo principal ha sido la autocrítica. Para mí, yo lo veo hacia atrás históricamente, internamente, fui muy dura conmigo misma. Era como que tenía expectativas muy altas de, lo mismo vuelvo al punto como de tener que hacerlo todo bien y todo perfecto y tener un sistema. Y eventualmente entiendo que eso tiene que ver mucho con el control. Y eso está muy atado al tema ansiedad, porque eso significa estar constantemente en el futuro. Y es muy gracioso, y hago un pequeño inciso acá, porque justamente ayer estaba hablando con una prima de este tema como de vivir en el futuro, y llegábamos un poco a la conclusión de que eso es como que medio un mal de los venezolanos, obviamente aquí estamos generalizando muchísimo, pero este como que quiero las respuestas ya y quiero saber qué va a pasar y para cuándo se soluciona todo, y es como que, ajá, ya, denme ya. Entonces es una mezcla también de aprender a ser más paciente porque sí, que tú quieras las respuestas ya no significa que la vida te las va a dar. Y yo cada vez he entendido más de que la vida te viene a dar la información, las oportunidades, lo que sea, cuando tú estés listo para sostenerlo y no necesariamente cuando tú quieras. Y cuando tú aprendes a tener esa paciencia, mira, sí, yo quiero las respuestas ya, sé que no es lo más factible, sé que a lo mejor no me las van a dar, es como que déjame soltar un poco acá el control en ese aspecto, es como yo sigo accionando hacia lo que quiero, pero suelto el cómo va a ser y en qué tiempo y de qué manera. Eso era algo que yo por mucho tiempo, cuando yo tenía un sistema como tan rígido internamente y alguna pequeña pieza se salía del rompecabezas o no salía como yo quería, volviéndolo de la narrativa interna o la manera como yo me hablaba, era muy dura. O sea, era muy como que, ¿cómo es posible que tú no supiste hacer esto? O que tú no sabías que esto iba a pasar, ¿o qué? Y una de las lecciones, y esta en particular me ha llegado en diferentes puntos por diferentes medios, y es como ese recordatorio. Y se lo comparto aquí a quienes estén viendo o escuchando el episodio, de cuando uno piensa en la manera en cómo uno se habla, tú le hablarías así a un ser querido, tú le hablarías así a algún familiar, tú le hablarías así a algún amigo. Y cuando tú te das cuenta de que es como yo jamás le hablaría así a alguien externo, es como, ¿por qué te permites? O sea, ¿por qué está bien entonces que tú lo hagas con la persona más importante en tu vida, que eres tú mismo? Y para mí escuchar eso la primera vez fue como, me hizo cortocircuito. Y es como que, claro, es verdad. O sea, si yo no le haría esto al prójimo, ¿por qué está bien que yo me lo haga a mí misma? Y
allí fue donde empecé a ser de nuevo más consciente. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Yo no te voy a decir de que, bueno, escuché eso y automáticamente desde allí me hablo maravillosamente todos los días. No, o sea, a mí me gusta ser realista también. Pero mientras mayor grado de conciencia uno tiene de, mira, te sigues hablando quizás un poco feo cuando algo no te sale bien o cuando la situación que sea, ser consciente como casi como que cacharte en el momento y decir como que, mira, te estás diciendo esto, como que perdónate a ti mismo o pídete perdón y cómo cambiamos la narrativa. Y incluso hacer el ejercicio en ese momento en que tú te encuentres diciéndote eso, es como, ¿cómo puedo cambiar esto? No es de que vas a vivir en positividad tóxica tampoco, pero es como, en vez de yo hablarme tan duro, ¿por qué no reconozco que, mira, hice lo mejor posible? ¿Qué me está enseñando esto que no salió como yo quería y cómo quizás puedo dar pasos diferentes para hacerlo mejor la próxima vez? Es muy distinto a porque tú, porque esto, como que esa sensación de culpa. Que viene normalmente cuando no lo sabes atacar en el momento, viene después que te hablaste duro. Aquí hablamos hablaste de dos cosas importantes, de la ansiedad y de las creencias limitantes, porque las creencias limitantes es básicamente nos sentimos cómodos con lo que nos enseñaron, con lo que funciona, pero llega un momento que éstas se empiezan a manifestar para que tú te des cuenta que no es así y que no todo lo que está afuera o lo que aprendiste realmente está bien, sino que tienes que alinearlo con tus propias creencias. También hablas de la ansiedad, que se vive mucho con el futuro, mucho con el control. ¿Qué aprendes tú que no cambiarías hoy? Así es totalmente doloroso sobre la ansiedad y las creencias limitantes que tuviste que regular y dejar. Que no cambiaría. Que no cambiarías. Eh, yo siento que el entendimiento o la lección que vienen a dejar, o sea, más como la aceptación de la realidad de que, ok, yo entiendo que el tema de la ansiedad lo que viene es a enseñarme de suelta el control y no vivas en el futuro todo el tiempo. Y en lugar quizás de tratar de negarla, como llegué a hacer por mucho tiempo, es el reconocer de que, mira, yo lo llevo un poco a la película Intensamente, la de los muñequitos de pizza, que es como de las emociones. Yo siento que sobre todo en la segunda, donde introducen la ansiedad, las dos películas, de hecho, lo reflejan muy bien el tema de las emociones. Y para mí fue como esa aceptación de que no lo veas como que esta emoción es buena o esta emoción es mala. Cuando lo calificamos de esa manera, nos estamos negando la oportunidad de sentir cosas que como humanos es normal sentir. Es normal sentir ansiedad, es normal sentir tristeza, es normal sentir enojo. Y si uno lo ve desde el lente de no, eso es malo, uno solo se tiene que sentir feliz, ahí es donde entramos un poco en todo esto de la positividad tóxica y el tenemos que negar todo esto de más. Para mí eso lo que no cambiaría es justamente el entendimiento de que, mira, no es buenos o malos, es que cada una me viene a dejar un mensaje o me viene a recordar algo en este momento en particular. Si yo estoy experimentando ansiedad, es verlo casi como que una invitación a una pausa consciente de qué es lo que está generando esto en este momento y qué está en mis manos cambiar, porque hay ciertas cosas que no y ahí es donde uno toca como que tienes que soltarlo. Yo en ese aspecto lo ato mucho, por ejemplo, con los temas papelísticos migratorios, que todo el que ha migrado ha atravesado en algún punto un visado, una residencia, un algo, y para mí fue hacer como que la alegoría de, ok, está la parte que está en tu control, que sí, te genera preocupación y ansiedad, es normal, pero está la parte que está bajo tu control, que es los fees que tengas que pagar, las planillas que tengas que mandar, como que todo ese trabajo manual que te toca a ti. Ya una vez que tú entregaste eso al sistema, sí, tú puedes seguir sintiendo ansiedad, pero no vas a cambiar el hecho de que esa parte no te corresponde. Esa parte ya es lo que ellos decidan, el tiempo que se tome, si ellos te van a pedir más documentos, pero ya esa parte tú no la puedes regular. Entonces, para mí, por la parte de la ansiedad, fue también el suelto el control de lo que no me corresponde y cómo puedo gestionar mejor lo que sí sin ser tan dura conmigo misma.
Y por el lado de las creencias limitantes, siento que lo que no cambiaría también es parte del entendimiento de, pero también es el comprender que lo puedes cambiar. O sea, yo lo conecto mucho casi que como un CPU. Tú le puedes cambiar como que el programa adentro, así, bueno, pero es que tú tenías 15 años con este programa que te venía diciendo tal y cual creencia. Tienes la capacidad de cambiarlo y no es verlo desde el, de nuevo, darte como latigazo interno o sentirte mal, porque esto es lo que yo he venido creyendo todos estos años. Es como, mira, muchas veces ese sistema de creencias viene por algo que nos enseñaron nuestros papás, nos enseñaron en el colegio. De nuevo, se sale de nuestro control. Es lo que nos enseñaron y por ende es lo que uno incorporó en su sistema interno. Si eventualmente tú llegas al punto donde te das cuenta, como tú mencionaste, de que mira, ya esto no alinea con quién soy yo hoy, ya esto no me está funcionando y por ende lo que está haciendo es limitar mi crecimiento y evolución, ¿cómo puedo yo poco a poco empezar a reprogramar esa creencia? Porque lo mismo con todo lo que hemos hablado, nada de esto sucede de un día para otro, es importante ser paciente, es importante ser autocompasivo, pero también es importante ser constante y darte cuenta de que esto es un trabajo como de todos los días, y hasta que ya se vuelva algo automático y hasta que ya tú reprogrames ese sistema de creencias o esa creencia en particular y se alinee más a quién eres tú el día de hoy. Amo que digas lo de las emociones, que le demos permiso a todas, que no se categorizan, no, tengo ansiedad, es bueno, es malo, tristeza, normalmente una de las creencias limitantes, o por lo menos que yo creo que vienen de Venezuela o de nuestra cultura latina, es que llorar no está bien, que estar triste, no, 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 hay que, vamos, no, hay que sentirlo, hay que reconocerlo, hay que dejar de exigirnos. Y a mí me gusta mucho que tú dices, ok, ya va, vamos a reconocerlo, vamos a darle su lugar, tengo miedo, tengo ansiedad porque quiero controlar, pero igual me muevo con seguridad, con convicción de que todo va a estar bien o de que tengo que Ujú. lograrlo, de que tengo que meter los papeles y tengo ansiedad y tengo miedo, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo Sí. reconoces tú esa diferencia entre que tienes miedo y ansiedad y que igual tienes que hacerlo y tienes que moverte? No solo con la parte de inmigración, yo creo que con la vida en general. Sí. Bueno, fíjate que hace no mucho yo hice un episodio en mi podcast Esperando la Señal, en donde hablaba un poco como de aprender a ver la diferencia entre escuchar a la intuición y escuchar al miedo, porque muchas veces uno lo siente como similar, es como esa sensación incómoda interna de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí doy este paso? Y para mí ha sido entender de que, mira, miedo vamos a sentir en diferentes situaciones, ansiedad, todas las emociones que sean, y es el entender de que está bien, sucede, es el tratar de entender qué nos viene a enseñar o qué nos viene a comunicar esa emoción. Y muchas veces el miedo lo que hace es querer mantenerte en el mismo lugar en donde estás. O sea, es como frenarte de alguna manera. La parte más de la intuición o de escuchar esa voz interna no es que no se sienta como el miedo, pero es una invitación a algo que tú muy internamente sabes de que tienes la capacidad de hacer. Y realmente lo que te está frenando es justamente ese miedo, pero no te está invitando a algo peligroso. O sea, no es como que la intuición te va a decir como que lánzate por ese balcón. Es como, no. La intuición a lo mejor te va a decir, mira, aplica para ese trabajo que el miedo te está diciendo de que no, pero por ahí no es, tú no estás calificada y eso va a ser muy difícil y tú no vas a poder. Pero la intuición lo que te está es invitando de que, mira, es una realidad que tú sientas todo eso. Al mismo tiempo, tú sabes que tienes la capacidad de que tú puedes dar el paso de aplica. No significa que esté garantizado que te lo dan, pero tienes la capacidad de tomar ese paso. Y uno va reforzando ese aprender a escucharnos de alguna manera y entender que es intuición. Cuando cada vez que tú das uno de esos pasos que la intuición te está llamando a dar, es como que tú te vas sintiendo más fortalecido. No es como que diste el paso y dices, Dios mío, ¿qué hice? No es como que la sensación automática es de me arrepiento, sino más bien como, wow, mira, como que sí puedo. Y déjame un poquito más, y déjame un poquito más,
Así es como uno va fortaleciendo esa voz interna y así es como uno va aprendiendo a separar cuando es el miedo automático, que de nuevo es normal sentir miedo, pero una cosa es como el miedo me está dando todos estos mensajes, yo lo voy a escuchar y me voy a quedar aquí, pero quedándome aquí no estoy teniendo ningún avance, o sea, me estoy quedando en el mismo lugar y no me siento necesariamente bien con esa decisión versus, aún con miedo estoy tomando estos pasos, no hay garantías, no sabemos qué va a suceder, pero yo siento muy internamente que este es el camino correcto y es el que voy a decidir tomar. A mí me gustaría como que meter aquí lo que comentabas de que fuiste por muchísimo tiempo la que sostenía, la que daba, la que acompañaba, hasta que te das cuenta que necesitas recibir, pero probablemente en ese momento te das cuenta, no sé cómo recibir. ¿Qué pasa en ese momento que obviamente genera mucho miedo y que estoy segura que a medida que vas caminando y caminando y caminando, van apareciendo más situaciones Ujú. que muchas veces seguro te preguntas, ¿es mi miedo o mi intuición? Y me encantaría que también hablaras un poco de tu podcast. ¿Qué es tu podcast? ¿Cómo nos hablas ahí? Porque entiendo que estos temas que tratas allá están relacionados un poco con lo que estamos hablando también. Sí. Bueno, brevemente el podcast, de hecho, el 2 de febrero de este año va para 4 años afuera. Sí, cosa que es como que un big milestone. Y la idea del podcast nació de yo querer expandir en lo que ya yo comunicaba en redes de alguna manera. Para mí se ha vuelto mi espacio favorito de todas lo que es plataformas digitales. Yo lo siento como que mi check-in semanal de qué ha estado pasando en la vida de Pamela. Sí empezó al principio un poco como de story time, eventualmente fue evolucionando a también tener invitados y la manera como lo he venido llevando, sobre todo en el último año, año y tanto, ha sido sí, te estoy incorporando parte de mis aprendizajes y vivencias, pero luego lo conecto con ciertos tips o ciertas lecciones o ciertas señales, que por eso se llama Esperando la Señal, de cómo tú lo puedes incorporar. Así tú no estés atravesando exactamente la misma situación que yo te estoy compartiendo en ese episodio, pero hay aprendizajes y hay herramientas tangibles que yo te comparto de una manera de que, ok, te lo ilustro con mi historia, pero después es cómo tú lo puedes aplicar a la situación en particular que tú estés atravesando. Entonces hablamos mucho de emprendimiento, últimamente venimos hablando mucho de mindset, que se ha vuelto un tema bastante importante para mí, porque ha sido, y conecta un poco con lo del sistema de creencias, básicamente es entender de que tu sistema de creencias influye en los pensamientos que tú tienes y eso a su vez influye en las acciones que tú tomas. Y para mí ha sido muy importante en los últimos meses entender vuelvo al punto anterior, de que tú puedes reprogramar ese sistema de creencias. Si al principio se siente un poco como te sientes como descolocada porque no es a lo que vienes acostumbrada a hacer. Toma tiempo, toma esfuerzo y muchas veces yo siento que aplica un poquito como el fake it so you make it. Es como, así se siente que es como, pero esta no es mi realidad. Es como, lo tienes que seguir haciendo y practicando hasta que ya se vuelva tu realidad. El tema de creer que eso que tú quieres es posible. El tema de creer de que tú también mereces ser cuidado, así como cuidas a otras personas. El tema de que tú también mereces ser tu prioridad, poner límites, decir que no a otros para decir que sí a ti, como tú ves que otras personas lo hacen. Y para mí con el tema de empezar a pedir ayuda fue mucho el llevarlo hacia afuera, ok, ¿cuántas veces tus amigos, familiares, personas en tu círculo cero vienen a ti a pedirte ayuda y tú no lo ves como algo raro, tú no los juzgas, tú no los criticas, para ti es algo normal y más bien para ti es como que qué honor que tú me elijas a mí como la persona en la que le quieras confiar esta situación que estás atravesando y que confíes en mi opinión y mi criterio para yo poder ayudarte. Entonces, cuando yo empecé a verlo desde ese punto de tú lo brindas sin juzgue, sin crítica y más bien lo haces con todo el gusto del mundo, ¿qué te hace pensar que esas personas a quienes tú les brindas ese apoyo y esa ayuda no se van a sentir igual brindándotelo a ti? Y de nuevo, al principio da miedo que uno dice, pero qué, o sea, qué tonto suena el ¿por qué me va a dar a mí pena o miedo pedirle ayuda a un amigo? Pero cuando no estás acostumbrado a eso y no es tu realidad,
se llega a sentir así como que esto tan grande que le estoy pidiendo a alguien, cuando realmente no lo es. Y sí, al principio me costó, y sí empecé quizás como con una persona como de prueba, de ni siquiera es que le estoy contando como que toda la situación completa, sino le voy a contar como un poquito y pedirle ayuda como, a ver. Y eventualmente en la práctica es darse cuenta de que las personas a tu alrededor, cuando tú les pides ayuda, no te están viendo como menos, no te están viendo como, ay, pobrecita ella, sino como que, mira, me estás pidiendo lo mismo que tú das. Por qué no? ¿Por qué no lo merecerías y por qué no estar dispuesta a recibir esa ayuda? Y cada vez me he vuelto un poco más cómoda en ese aspecto de pedir ayuda y verlo como algo humano, no verlo como algo como qué pena, pobrecita ella, sino como es lo mismo que yo doy. Y es verlo casi como una retroalimentación energética. Es como que tú das, tú recibes. Es ese intercambio. No tiene que ser un intercambio exactamente a la misma medida, porque tampoco se trata de, bueno, yo te di 3 y tú me diste 5, entonces no es. No, es a la medida que uno lo vaya sintiendo y lo vaya necesitando, pero es verlo así como que si tú solamente das y no recibes, tu tanque interno está vacío. Entonces, ¿cómo tú das si tú misma no tienes como que como la gasolina para tu poder accionar? Lo mismo, si tú solamente recibes, pero no estás dando, es también verlo como tienes que abrir espacio para que llegue más y para tú abrir ese espacio tú das a otras personas. Entonces, verlo como que ese dar y recibir constantemente. Pamela, y me imagino que todo esto no es solo un cambio de, como tú dices, hago un chip, hago un cambio de mente y entonces se resuelve todo. ¿Cómo cambiaste tú tu relación contigo misma cuando entendiste que todo no lo ibas a resolver desde acá? Fue un proceso, muchas subidas y bajadas, porque de nuevo, quizás en un punto era como que, ok, ya me siento mejor y ya está todo solucionado, y de repente venía como que otro bache y era como que volví a caer en lo mismo. Yo diría que utilizando mucho las herramientas que he ido recolectando en el camino, el tema de la paciencia, el tema de pedir ayuda, el tema de poner límites, que yo siento que fue una de las que más me costó, por lo mismo de que yo era el tipo de persona de que es un viernes a las 10 de la noche y ya yo estoy acostada, que lo que quiero es ver una película con mi esposo, y de repente a mí me sonaba el teléfono y era alguna amiga como que, urgente, te tengo que contar algo. Y yo sabía que era el mismo cuento de siempre, la misma cosa de que no es urgente, puede esperar hasta mañana, pero para mí era el, no, tengo que estar ahí porque esta persona me escribió en este momento y es como si no lo hago, estoy siendo mala amiga. Ese tipo de límites de empezar a establecer de que, mira, que yo ahorita no te atienda el teléfono o que yo ahorita a lo mejor te diga, mira, estoy ocupada, mañana hablamos o mira, ahorita no te puedo ayudar o cuesta un montón cuando tú eres el tipo de persona que constantemente está allí para los demás. Y también es el hecho de entender de que no solo te estás reprogramando a ti, también estás reprogramando la relación y la dinámica que tú tienes con otras personas, porque por mucho tiempo tú le has venido a comunicar directa o indirectamente a esas personas de que cuando yo le contacte, ella siempre está allí. Cuando yo le escriba, lo que yo le pida, ella siempre me va a decir que sí. Y cuando de repente empiezas a decir como, mira, ahorita no puedo, estoy ocupada, o a veces incluso el saber de que no tienes que dar tanta justificación, o sea, puedes decir, mira, en este momento no puedo, no es que tienes que no puedo porque es que estoy ocupada, porque es que me pasa, hasta eso también es poner un límite de, no necesitas dar una explicación extensa, tú puedes sencillamente decir, mira, en este momento no puedo, y está bien. Y al principio a las personas les va a hacer ruido y también entra esa incomodidad y yo siento que ahí es un buen ejemplo de es miedo o es ansiedad, porque el miedo te viene a decir, si tú pones ese límite, eventualmente esos amigos te van a dejar de escribir, te van a dejar de llamar, ya no te van a querer tanto, ya no vas a ser tan importante en su vida. La intuición te dice como que, mira, sí, va a ser incómodo al principio, quizás no lo van a entender porque no están acostumbrados a esta respuesta, eventualmente lo van a entender, eventualmente lo van a aceptar y va a volver todo a la normalidad. A lo mejor hay personas que en ese proceso no van a aceptar que tú pongas esos límites y ya no van a querer esa dinámica y vas a tener que hacer las paces con que esas dinámicas se acaben, porque también sucede. Pero no significa que tú estés haciendo algo malo, sino al contrario, tú te estás priorizando. Entonces,
Es todo un sistema de procesos, de ensayo y error, de aplicar las herramientas y de ser paciente. Y por sobre todo yo diría, y sonará muy cliché, pero los clichés tienen algo de razón, es literalmente llevarlo un día a la vez. Es como que no te estés adelantando de que, bueno, porque esta conversación en mente, no, no. ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Qué está bajo mi control o en mis manos ahorita? Y qué no, y me toca soltar día a día. ¿Y cómo se mueve internamente tu esencia y todas estas emociones cuando dejas de cumplir expectativas que no son tuyas? Eventualmente haces las paces con eso y estás tranquila con eso. Yo siento que para mí una de las cosas más importantes que yo entendí y que ahora priorizo más que nunca es como mi paz mental y mi tranquilidad interna. Y en ese proceso, sí, al principio choca un poco y cuesta un poco ese no estoy cumpliendo, entre comillas, con ese rol que yo venía teniendo todo este tiempo. Pero incluso en esos aspectos, cuando tú te cuestionas de ya va, pero ese rol, ¿quién te lo puso? Porque a ti nadie te designó como que usted es la que tiene que estar ahí para todo el mundo. Eso te lo designaste tú. Y esa importancia o ese valor o esa prioridad se lo diste tú. Y así como tú se lo diste, tú también le puedes restar un poco de que no es que ahora no estoy para nadie, pero le empiezo a dar más valor y más prioridad a lo que me dé paz y tranquilidad. Entonces, ahora yo parto mucho de que las decisiones que esté tomando o el espacio que yo me esté dando para sentir esté directamente alineado a me va a dar paz y me va a dar tranquilidad. Así no sea quizás la respuesta que espera el otro cuando son cosas más hacia los demás, pero si principalmente a mí me va a dar tranquilidad, yo estoy en paz con esa decisión. ¿Cómo ves tú hoy la estabilidad, sabiendo de que te eliges a ti primero, después de haber de alguna manera atravesado por incertidumbre? Para mí lo veo como lo más importante. O sea, para mí es como mi base y he aprendido a aplicarlo en literalmente todos los aspectos de mi vida. O sea, en el aspecto de mi autocuidado, en el aspecto de mi relación de pareja, mi relación con amistades, con familia, con todo. Es ese estar tranquila y estar en paz y yo siento que tiene que ver mucho con a medida que uno va creciendo y va evolucionando, te vas dando cuenta de qué es lo realmente importante. Y me atrevo incluso a atarlo, como hemos comentado antes, de las creencias que uno tiene o que viene trayendo de su cultura y su crianza en Venezuela o latina en general. Y justo la parte de esta conversación que estaba teniendo ayer, que para mí mucho el sistema de creencia allá era como marcar las cajitas, como te casaste, los hijos, la casa, te graduaste, como que esto es lo importante. Y ahí nunca ha existido, por rara vez ha existido esa conversación de te sientes feliz con tu vida, estás en paz y en armonía contigo mismo, te estás poniendo a ti de primero. Es como que eso no existe, es como no, tú tienes que Estás marcar esta haciendo lo caja. que te gusta a ti, lo que te Exacto, apasiona. eso. O sea, es esa pregunta en particular. Yo me la vine a hacer por no sé si primera vez en absoluto o una de las primeras veces el año pasado, por estas mismas circunstancias de cambio en mi vida, fue la primera vez que yo me permití hacerme la pregunta de qué quiero hacer, quién quiero ser, cuáles son los siguientes pasos que yo quiero dar, independientemente de en qué dirección voy. O sea, así no sea el camino que vengo transitando todo este tiempo, así la respuesta a esa pregunta me lleve por otro lado, pero es como permitirme hacerme esa pregunta de qué me va a hacer feliz en este momento y lo conecto un poco con un aprendizaje que me quedó en una de mis últimas sesiones de terapia. Mi psicóloga me decía como, velo también, y por eso lo conecto al día a día. Ella me decía, velo también como que es que quieres en este momento y no significa que esa sea la decisión que la tienes que tomar el resto de la vida, que también lo ato mucho a lo que es allá en casa, de que, bueno, si yo tuve por mucho tiempo la creencia limitante de si yo estudié psicología y yo hice posgrado de esto y yo me licencié de esto y yo trabajo de esto es lo que toca el resto de la vida. Y de repente llegar a un punto de, mira, sí me sigue gustando lo que yo estudié, volvería a estudiar lo mismo, claro que sí,
pero no significa que yo quiero seguir transitando ese camino. Por allí lo quiero combinar con algo más, que es como nacen las mentorías. O por allí me quiero ir por un lado completamente diferente de, mira, ya yo no quiero trabajar en un hospital o en una clínica, ahora quiero hacer marketing, pero utilizando la base de la psicología y las emociones. Ahora lo quiero transformar a workshops presenciales o virtuales que yo quiero dar de cómo empezamos a trabajar nuestro mindset. Es el cómo yo reconfiguro mi camino utilizando todo lo que ya yo he venido aprendiendo y todo lo que ya yo he venido utilizando, pero de una manera diferente y que se alinee con quién soy yo ahorita y qué quiero ahorita. Y a lo mejor en 3 años eso cambie y está bien. Es desarrollar un poco más esa apertura a que la vida no es rígida y solo porque estés haciendo algo hoy no significa que es en lo que te tienes que anclar el resto de tu vida. Por supuesto. Me gusta mucho que entonces entiendo que hoy lo que trabajas profundamente con otras personas o con su mundo interior, de alguna manera es lo que tú también pusiste en práctica para ti. Sí. Em, entonces, obviamente no vamos a hablar de cómo acompañas a otros o de estos casos, al menos que quieras traer alguno como que tú digas, mira, este a mí me enseñó en general, pero tú, en tu mundo interior, ¿qué te costó a ti aceptar más sobre ti? Que no siempre voy a ser la experta y sentirme cada vez más cómoda en ese asiento de aprendiz. A mí me llegó a pasar mucho y yo creo que a varios emprendedores, como llevándolo más a la audiencia, digamos, eh, pasaba mucho que cuando uno, o por lo menos voy a empezar conmigo, cuando yo empiezo a pensar en, ok, a raíz de la pandemia muchos empezamos a explorar la parte de monetizar las redes y ser tu propio jefe y puedes hacer algo propio y todo esto. Al principio a mí me costaba el dar ciertos pasos y hablar de ciertos temas, a pesar de que tengo un background en, de nuevo, me gradué de psicóloga, hice un máster, tengo la licenciatura, es como que, o sea, los papeles los tengo. Y aún así, para mí era como, no, pero es que yo necesito como 3 licenciaturas más y 5 cursos más para yo empezar a hablar en redes de la salud mental. Y a mí una de las cosas que me hizo quiebre para bien fue el yo empezar a ver cada vez más personas atreviéndose a yo desde donde estoy, que no tengo que ser el que más títulos tiene, que no tengo que ser el más experto, pero ya yo con mi trayectoria de vida, mis experiencias, los trabajos que he tenido, yo puedo ya empezar a compartir desde donde estoy ahora. Y por eso yo siento que esto es como medio full circle al principio del episodio, de que no tienes que esperar a ya tener como que la victoria o ya estar en la meta para ahora te voy a echar el cuento. Más bien ahorita yo siento que lo que conecta mucho independientemente de el nicho, o sea, vamos a decir si trabajas con redes sociales, independientemente del nicho o las temáticas que tú toques, o incluso si todavía estás en un trabajo corporativo, un 9 a 5 y quieres como que hablar un poco de ello, tú no tienes que esperar a ser el CEO de la compañía para tú compartir tu conocimiento. Ahorita lo que conecta es justamente el, mira, no soy la experta al 100%, cometo errores, soy humana, me equivoco, hago el ensayo de error, pero te quiero mostrar que tú también puedes transitar ese camino y no es como que yo te lo voy a decir cuando ya esté en la cima y te lo cuento desde un punto que se siente inalcanzable porque es como, bueno, pero ya tú estás allá y yo estoy aquí, sino, mira, yo voy a la mitad, a lo mejor a la mitad del camino, pero te voy a ir contando lo que he venido aprendiendo hasta ahora y cuáles son los siguientes pasos que yo voy a ir dando con la posibilidad de que me equivoque, con la posibilidad de que no salga necesariamente como es, pero te voy a compartir el proceso. Y yo siento que el enfocarnos más en eso versus mira todo lo profesional y lo experta que soy, es lo que va a conectar cada vez más, es lo que va a crear mayor fidelidad, es lo que va a crear mayor confianza y es lo que va a alimentar cada vez más a la comunidad que tú estás construyendo. Total. Hablamos de las emociones en un momento y muchas personas ven que estar emocionado, sea triste, muy contento, es una debilidad.
y Ujú. no una brújula. ¿Qué le dices tú a esas personas? Para mí que todo lo contrario, que atrévanse a ver las emociones como esos compañeros de que, mira, ellos van a estar ahí siempre. Y yo creo que esa es la primera lección y es como que no se asusten con esto, pero es como, tú no vas a poder evitar sentir. Sentir es algo tan propio de el ser humano y de existir y de estar vivos. O sea, si tú estás sintiendo cualquier tipo de emoción, eso significa que estás vivo y eso significa que eres humano. Y es de las cosas más bellas que hay. Entonces, ¿por qué querer negar o enterrar o minimizar cualquier tipo de emoción que tú estés atravesando, cuando más bien son síntomas de que estás vivo, de que estás experimentando algo al 100%, sea de tristeza, rabia o de felicidad, emoción, pero es parte del motor que nos mueve y yo lo que nos invito es a permitámonos cada vez más espacios conscientes de escucharnos. Si estás súper feliz, eufórico, es como, porque a veces también uno se puede ir demasiado desde por la impulsividad de que estoy feliz, tomé decisiones que después dice, ¿para qué hice esto? Es como, permítete sentarte con independientemente la emoción o las emociones, porque puedes estar sintiendo muchas a la vez, llegan a ser complejas, pero es permítete esos espacios conscientes de hacerte esas preguntas de qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, qué me está queriendo decir esta emoción, qué me está comunicando, qué me está inspirando, o sea, qué me vino a dejar como mensaje. Y con esa información, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo decido moverme? ¿Qué pasos decido dar? Es ver las emociones como un colectivo de información y de data tan valiosa que no vas a conseguir de ninguna otra manera y que la tienes ahí dentro de ti y la puedes acceder en cualquier momento si te permites sentirte, sentarte con ellas, sentirlas, aceptarlas independientemente de cuál sea, en lugar de, no, yo no voy a sentir eso. Exacto, en lugar de silenciarlas o apagarlas. Exactamente. Me gusta. Voy a empezar a hacer un par de preguntas como para ir cerrando. Ok. Em, Mirando atrás, ¿cambiarías algo? No. No, la verdad no. ¿Cómo es tu cajita de herramientas? ¿Qué herramientas tienes ahí para lograrlo todos los días, Pamela? Eh, paciencia, aceptación, autocompasión y verlo cada día desde la perspectiva de hice lo mejor posible, independientemente del resultado, saber que hice lo mejor posible y con el resultado que salió en este día, yo veo que voy a hacer en el siguiente. Esas yo diría que son como las principales más a nivel interno. Si te pudiera compartir herramientas como más tangibles de práctica del día a día, meditación, que literalmente puedes empezar con 5 minutos. Yo sé que mucha gente le dice meditación y es como, yo no tengo media hora para estar meditando. Haz 5, haz 3, no importa, pero es darte esa pausa. Journaling es algo que me ha ayudado muchísimo el yo tener un espacio y de nuevo, sé que hay mucha gente que dice, yo no sé cómo hacerlo, no tengo el tiempo. Puedes escribir 3 líneas, puedes escribir una página, no importa, pero son muchas herramientas de pausa y conciencia. Entonces, la meditación es ni siquiera silenciar tu mente, que yo siento que muchos al principio creemos que es eso, es darte un momento con tus pensamientos y con lo que sea que esté pasando en tu mente. Y con el journaling es tener un espacio tangible, físico, en donde todo eso que está pasando en tu mente, tú lo puedes depositar en papel y lápiz y tienes un mejor entendimiento de, esto es lo que está pasando. Porque muchas veces uno trata de entender qué está pasando dentro de esa cabeza y tienes 700 pensamientos que se te cruzan y se vuelve muy confuso. Con el journaling es una oportunidad de casi como que estoy vaciando esa caja y estoy poniendo todo en orden y veo, a veces es simplemente de deposité aquí todo lo que estoy sintiendo y es como me descargué un poco. Esas dos y el ejercicio. Cualquier tipo de actividad física que puedas poner en práctica, lo mega recomiendo.
Entiendo que en algún momento fuiste una persona controladora y como una persona controladora, trabajando en no serlo, cómo eres paciente y cómo tienes cómo le has bajado a la autocrítica para entonces avanzar desde un punto más compasivo, como decías, autocompasivo contigo misma. Mira, ensayo y error y práctica. O sea, vuelvo a hacer el énfasis, esto es un trabajo de todos los días. Yo lo veo algo como tan de todos los días como lavarse los dientes, como dormir, como comer. Es como, ya esas son cosas tácitas que uno hace sin pensarlo. La meta para mí es poder llegar a ese punto de que sea así de automático. Y de nuevo, no te voy a decir de que ya yo soy Buda y a mí nada me molesta. No, obviamente tengo mis días que me estreso, me enojo, siento que las cosas no pasan y quiero controlar todo. Mientras mayor grado de conciencia yo tenga de que eso está pasando y me permite esas pausas para escucharme y para procesar, eso yo siento que es lo que ayuda a fortalecer ese músculo de la paciencia, de soltar, de no querer controlar tanto y se va haciendo más fuerte y se va haciendo mejor cada día. Pero es verlo así, es como que todos los días dando un pasito en pro de. ¿Hay alguien al que admiras o algo te ha motivado a llegar a donde estás y hacer todos estos cambios? Siento que tengo muchas personas que admiro en mi vida. Eh, yo siento que para mí, si lo pudiera resumir, sería como que mi círculo cero de personas. Y eso involucra tanto familiares, mi esposo, mi mamá, como por la parte de amigos cercanos. Cada uno de ellos a su manera yo siento que me inspiran cuando veo su resiliencia, cuando veo que no se rinden, cuando veo que constantemente están dando pasos en pro de la vida que quieren y sobre todo en esos días, porque también los tengo de quiero tirar la toalla, quiero ya no seguir intentándolo y es como que en cualquier aspecto, es como que ya lo del emprendimiento está difícil, lo de la economía está difícil, o ya esto me está costando y es como que mira, me rindo y ya. Cuando yo veo hacia esas personas en mi círculo cero, son quienes me inspiran a seguir adelante, tanto a nivel personal como a nivel profesional, como en todos los niveles de mi vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que no sabe cómo ir hacia adentro? Yo diría, sé lo más paciente posible y escúchate. Va a ser incómodo al principio, vas a querer ignorarlo, vas a querer seguir con tu vida, pero si ya tú tienes la suficiente conciencia y reconoces que no estás sabiendo escucharte y que no estás sabiendo ir hacia adentro, ya has transitado un poco el camino, porque hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de que no se están escuchando y todavía están, volviendo a uno de los puntos que tú habías dicho, todavía están como apuntando el dedo hacia afuera de que las cosas no estén funcionando en mi vida es por culpa de A o B o C. Cuando ya tú por lo menos tienes la conciencia de siento que no me estoy escuchando tanto, ya has transitado parte del camino. Entonces, felicítate por ello y date la oportunidad de ir poco a poco. No significa que a la primera tú te tienes que sentar y es como, bueno, vamos a eh, desenterrar todos los traumas habidos y por haber de mi vida. Es como que no tienen que ir de 0 a 100, pero puedes sentarte contigo y darte la oportunidad de empezar a hacerte preguntas de, ok, ¿en qué áreas de mi vida yo siento que no me estoy escuchando? O la situación se siente repetitiva, o siento que no hay movimiento, o me siento estancada. Poco a poco que tú te vayas haciendo esas preguntas y que te permita ser lo más honesta y vulnerable contigo, más respuestas van a salir y más vas a poder empezar a transitar ese camino hacia el escucharte completamente. Un paso a la vez, ser paciente, ser amoroso, bajarle un poquito a la autocrítica, hacer Sí. esos pasos poco a poco se pueden.
te puedes ir escuchando mejor, puedes ir cambiando, puedes ir evolucionando. Pamela, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan en este episodio hoy? Que te permitas conectar con tu lado más humano posible, que te permitas ser curioso contigo mismo, que te permitas hacerte esas preguntas de ¿estoy feliz en donde me encuentro? Y de nuevo, esto no significa que tengo la vida perfecta, sino llevarlo a un punto como más aterrizado de yo me siento feliz conmigo misma, yo me siento feliz con mi vida, yo me siento feliz con las decisiones que estoy tomando, el empezar a jugar un poco como al explorador y al científico con uno mismo y no tenerle miedo a las respuestas que salgan, porque así las respuestas que estas preguntas te generen te quieran llevar en otra dirección o en otro sentido, si tú te lo permites, yo siento que la vida te puede sorprender mucho para bien, independientemente de que dé miedo, pero de nuevo, si es una invitación hacia evolucionar, hacia crecer, hacia salir de la zona de confort, entonces no es miedo, es intuición y yo siempre voy a ser pro en escuchar a nuestra intuición. Qué lindo. Bueno, para mí, lo que me deja toda esta conversación y este episodio es que recordemos que no siempre se trata de tener claridad, sino de ser honestos, de tener honestidad. Que el verdadero trabajo comienza cuando dejamos de correr y nos comenzamos a escuchar. Y que sanar no es volver a quienes éramos, a lo que permitimos, a lo que pensamos, sino realmente darnos ese chance de ser quienes somos ahora, de quienes queremos ser, sin culpa, sin prisa y con mucha más conciencia. Pamela, gracias por estar aquí hoy y para quienes nos escuchan, vayan a suscribirse, a darle like y a comentar porque de esa manera también podemos interactuar con ustedes. Gracias a ti por tenerme, de verdad que me encantó esta conversación y ser parte de este espacio, así que gracias. Gracias y vendrán muchas conversaciones más. Espero que nos veamos en New York o en Atlanta cuando vengas, que sí lo Sí, logremos. Te mando un claro que sí. abrazo gigante y hasta la próxima. Igual, bye.